a nuestro hermano Luis que traiga esa palabra y que podamos nosotros recibir ese propósito y estar dispuestos a practicarlo. En el nombre de Jesucristo pedimos, damos gracias. Amén. Nuestro hermano Luis con nosotros. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha ayudado en nuestras pruebas, enfermedades, como daba testimonio nuestra hermana Sarita. El hermano Julio también estuvo enfermo. Mi esposa, más enferma que yo. Nos dio una gripe de esas que andan dando a ella, bien difícil porque no podía casi respirar, no podía dormir. A mí me dio, pero menos, gracias a Dios. Pero gracias al Señor que ya estamos mejor y estamos aquí reunidos para alabar y glorificar su santo nombre. Bien, como el hermano Luis estaba anunciando, el mensaje es afilar el hierro. Y dirá usted, ¿qué es lo que voy a afilar? Vamos, basado en Proverbios 27, 17, que dice así: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bien, mis hermanos amados, nos hacemos una pregunta. ¿Qué enseña este proverbio? Porque usted sabe que los proverbios son dichos cortos y dichos de sabios de Israel, de los sabios de Israel. Y ellos dan una sentencia corta, pero hay un gran significado en esa sentencia. Y nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bien, los que han conocido el campo debe de acordarse que los trabajadores que se les llamaban mozos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Yo cuando era niño vivíamos en la ciudad de Jinotega, mi papá tenía fincas en el norte, cafetaleras, y a mí me encantaba ir a pasar las vacaciones al campo. Sí, pero allá en el norte le decían mozo. Yo no sé si le siguen diciendo los mozos, pero así les decían. Bueno, ¿qué pasaba con estos trabajadores, peones, como dice nuestro hermano? Llevaban su herramienta de trabajo para deshiervar el café, por lo menos eso es lo que yo me acuerdo, y había que rozar toda la hierba para que cuando venía el corte de café, ¿verdad? Bien famoso, estuviera limpio, ¿verdad? Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces los mozos, los trabajadores, llevaban su machete y, como dijo el hermano Isidro, su lima. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, cuando ellos iban rozando, habían piedras, ¿verdad? Y los machetes pegaban en las piedras y se les embotaba el filo. Entonces ellos sacaban su lima, todos ustedes saben lo que es una lima, ¿verdad? Sacaban su lima y le daban al filo para quitarle las abolladuras. Sí, para quitar las abolladuras que habían hecho las piedras. Eso es hierro con hierro, se aguza. Pero así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto aplicado a la vida humana. Lo podemos entender
que usando las palabras de Dios sabiamente, podemos ayudar mucho en el reino de Dios, en la iglesia, a la restauración de hermanos caídos, de hermanos que se han apartado, que están en pecado. Otros tal vez no andan abiertamente haciendo maldades, borracheras, han abandonado a sus esposas, pero están abrumados por los problemas de la vida, pobrezas, desempleo, ¿verdad? Enfermedades, y a veces no todas las personas reaccionan como, gracias al Señor, nuestra hermana Sarita y muchos de nosotros, que en el dolor, en la enfermedad, nos aferramos más a Dios, ¿verdad? Nos aferramos más a Dios. Ustedes saben que yo he tenido experiencias duras donde he visto la muerte. Un infarto no es jugando, ¿verdad? Y yo, cuando venía de Tegucigalpa, me traía a Eric y Evelyn para el hospital militar, porque en el seguro allá en Honduras no me hicieron nada. Yo venía muriéndome, pero venía orando, clamando al Señor, pidiéndole y con la dificultad de respirar, y me llevaron ahí al hospital militar, y gracias a Dios una junta de cardiólogos, neurólogos, e inmediatamente me detectaron, ¿verdad?, el infarto, y los médicos dicen, ¿de dónde viene este señor? De Tegucigalpa, Honduras. Bueno, díganle que es un milagro, que está vivo. Bueno, yo creo que hemos pasado, ¿verdad?, experiencia. Después 3 neumonías al mismo hospital militar. Y ustedes también, ¿verdad?, como nuestra hermana Sarita nos estaba hablando, su hija, ¿verdad?, hemos pasado experiencias que hemos visto la muerte muchas veces, pero gracias al Señor, como dice el escritor de los Hebreos, no somos de los que retrocedemos, dice, para perdición, sino de los que tenemos fe para afianzar el alma. Pero no todos lamentablemente accionan así, ¿verdad? Hay quienes le echan la culpa a Dios y comienzan a quejarse, ¿verdad? Que por qué Dios les pasa eso a ellos, que qué es lo que pasa, se desalientan y entonces se quedan en sus casas. Bueno, hermano, no podemos justificarlos, ¿verdad? Quizás tratar de entenderlos, pero no justificarlos, porque el que nos justifica es Dios cuando nosotros nos humillamos ante Él y reconocemos nuestro pecado. Sabemos que estas situaciones son para prueba y a veces las pruebas son muy difíciles, pero volviendo al punto de aguzar el hierro con el hierro y el rostro del amigo, podemos ser de bendición, de utilidad, ¿verdad? Aún con las experiencias tristes, dolorosas, a veces fracasos en la vida, para ayudar a aquellos que están en condición semejante o a veces tal vez más difíciles de las que hemos pasado nosotros. Entonces, podemos ayudar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, valga la redundancia, a gozar, a restaurar a que estos hermanos y hermanas, ¿verdad?, recobren la esperanza, recobren la fe, se den cuenta de que Dios está a nuestro lado. A pesar del dolor, a pesar de la tribulación, Dios no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Entonces, hermano, luchar, ayudar a los que pasan por conflictos en el hogar, con los hijos, restaurar matrimonios que están en conflicto y a veces a punto de divorciarse. Ahora bien, ¿cómo confrontar ecléticamente? Voy a decir qué significa la palabra eclético. Estos son términos de la psicología pastoral. Ecléticamente, ¿cómo confrontar ecléticamente? ¿Cómo confrontar amistosamente? Esto es bien importante, hermano, cuando vamos a restaurar, vamos a animar personas desalentadas, como ya expliqué, otros que han caído en sus antiguos pecados y tan rebeldes, reacios, poniendo excusas para todo, porque quieren justificar su pecado, lo cual es injustificable. Cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados, se los confesamos a Dios, ¿verdad? Él nos perdona, Él es el que nos justifica, el que nos perdona, y la sangre de Cristo, como dice Juan, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo confrontar
ecléticamente, amistosamente, a los que pecan en la iglesia, a los que nos ofenden personalmente o los que sorprendemos en pecado. Bueno, mis hermanos, vamos a recordar lo que dice el apóstol Pablo dándole consejo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, permítame decirle que la versión Reina Valera suaviza y dice alguna falta. En el Nuevo Testamento griego, ustedes saben que en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, no dice falta. Dice, si alguno fuere sorprendido, caído al lado del camino. Lo que nosotros decimos comúnmente, caído en pecado. Eso sería lo mejor. Caído en pecado. Falta es muy suave. ¿En qué vamos a hacer nosotros, hermanos, si de repente sorprendemos X y hermano, X y hermana infraganti? Bueno, el apóstol nos da los consejos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Dice, si alguno fuere sorprendido, bueno, Reina Valera dice en alguna falta, lo mejor sería sorprendido en pecado. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Bueno, hermano, cuando nosotros vamos a restaurar, vamos a visitar, tenemos que hacernos una importante pregunta a nosotros mismos. Como dijo Sócrates, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a restaurar a un hermano? ¿Cómo vamos a restaurar, verdad? Si no me conozco yo, no conozco a mi esposa, no conozco a mis hijos, que son tan diferentes el uno y el otro, porque cada uno de nosotros somos un diseño único de Dios. No nos repetimos, no hay dos Lilian, hay una sola Lilian, con sus particularidades, con sus virtudes, con sus flaquezas, con sus defectos, con las cosas que tiene que cambiar. Lo mismo yo. Hay un solo Luis. Así que mi esposa no puede hallar otro Luis, aunque quisiera, porque hay uno solo. No hay otro, soy irrepetible. No hay otra Sarita. Es única la Sarita, con sus virtudes, con sus alegrías, con sus llantos, con sus tristezas, con sus melancolías, con sus depresiones, con sus gozos, con sus virtudes y con sus defectos, como cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, amados en el Señor, nos preguntamos, ¿soy yo espiritual? Esa es una pregunta bien importante, hermano. Y antes de decir, sí, yo soy bien espiritual. Examinaos, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, si estáis en la fe. Bueno, voy a ir a visitar a X y hermano que se ha dejado la iglesia, ha dejado de congregarse, a ver cómo me va a responder. No voy a mencionar nombre, aunque la hermana Johanna sabe cuando yo estoy hablando de quién se trata. Ya lo he mencionado aquí, pero voy a mencionar sin nombre. Había un matrimonio aquí, hermano, que tenían una venta de vaho. Y la hermana Johanna sabe, pero ustedes no saben. Se perdía 2, 3, 4 domingos. Venía yo, ¿verdad? Y voy a ir a visitar este matrimonio. Ellos tenían su puesto de vaho allá en la acera de la tienda que se llamaba El Capitán. Algunos de ustedes se acuerdan del Capitán, más allácito de donde fue el supermercado Santiago. Y ahí estaban ellos con su venta de vaho, que por cierto era bien rico, bien sabroso. Bueno, no sé de ese trío, pero sí era en la acera de la tienda El Capitán. Llegaba, los saludaba, les hacía una pequeña plática y de ahí les decía, hermano, tienen 3 domingos, a veces 4, que no se congregan. Nos hacen falta en la comunión con el Señor para que estemos adorándole. ¿Qué les ha pasado? Han estado enfermos. Me decía la hermana que era la que llevaba la batuta, porque ya pasó a la presencia del Señor. Mire, hermano, no le voy a ser bien franco,
bien franca. Sí, está bien, la franqueza es bien importante para nosotros, decir la verdad. No hemos estado enfermos, gracias a Dios. Hemos estado trabajando los domingos aquí en este puesto. Pero hermano, le digo, no tiene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado, si lo quiere trabajar todo. El domingo es del Señor, para adorar, para glorificar. Como yo le dije que iba a ser franco, usted dice eso porque usted, hermano Luis, es mantenido. Le digo, qué interesante. Muy bien, qué interesante. Le digo, yo soy mantenido. Voy a hacerle una aclaracioncita, le digo. Sí, le digo, soy mantenido por Dios, por una iglesia de Cristo en Estados Unidos que me ayuda para predicar, enseñar, restaurar, dedicar mi tiempo a la obra del Señor y Dios me mantiene. Pero le voy a preguntar a usted, ¿quién la mantiene a ustedes? ¿Dios o el diablo? ¿Cómo se pone a creer? Dios por medio de mi trabajo. Claro que Dios, porque si usted está enferma, está postrada, está sin hacer nada, ¿le servirá su trabajo? No, claro que no. Sí, Dios me mantiene por mi trabajo. Bien. Entonces le digo, hay dos. Dios tiene diferentes formas de mantener a sus hijos. Como un padre mantiene a sus hijos. A mí me mantiene Dios por medio de una iglesia de Cristo en Estados Unidos. Y a ustedes les da vida, les da salud, les da fuerza y su trabajo, ¿verdad? No es el diablo, ¿verdad? Que los mantiene, es Dios. Sí, hermano. Bien, hermana. Entonces, como Dios nos mantiene, pues debemos de ser tan agradecidos, no solo por lo material, sino por lo espiritual, porque Él ha dado la ofrenda más grande que es su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para salvarnos. Así ya comenzaba a exhortarle, ¿verdad? A decirle, tengamos gratitud, congreguémonos, el dinero es importante, pero no es lo más importante, porque cuando nos morimos no llevamos nada. Lo que le quiero decir es que cuando uno sale a restaurar debe pensar, ¿verdad? Y si el hermano que está ahí va a poner excusa, me puede ofender, puede herir mis sentimientos, ¿y yo cómo les voy a responder? Vosotros que sois espirituales. Nos ponemos a pelear con el que está ahí con su pecado, su dolencia, su enfermedad, abatido, ¿verdad? O la mente obstruida por los problemas de la vida. Por eso dice, vosotros que sois espirituales. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Restaurarles con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es restaurar? Bueno, hermanos, si hay una pintura, ¿verdad?, que está descolorida, un cuadro, entonces viene un pintor y comienza, ¿verdad?, a restaurar esa pintura, a darle el color, a darle el brillo con el óleo, y entonces la pintura, ¿verdad?, va a llegar a su estado original. Entonces nosotros debemos restaurar a la persona que se ha apartado de Dios, ya sea que lo agobió la enfermedad, el dolor, la pobreza, las decepciones, o que cayó abiertamente en cualquiera de sus antiguos pecados, que vuelva a su posición original con Dios, a tener la comunión con Dios, con la iglesia, ¿verdad?, con los santos. ¿Y cómo debemos de hacerle? Con espíritu de mansedumbre. No crean, hermanos, que la mansedumbre se obtiene de la noche a la mañana. A veces yo converso con los hermanos, no solo aquí con ustedes, sino en las congregaciones donde yo he estado. Como ustedes ya saben, yo fui uno de los ancianos o pastores, obispos de la iglesia en Tegucigalpa. Y como anciano, pues uno de mis trabajos era la consejería, matrimonios, ¿verdad? Matrimonios jóvenes en conflicto, ¿verdad? Que ya a los 3, 4 años ya les pasó el enamoramiento, ya comenzaban a verse los defectos y comenzaban a pelear, ¿verdad? Entonces, dice, la mansedumbre es la unión de dos virtudes, que es la humildad y la paciencia. Resultado, mansedumbre.
Jesús dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, yo creo que es importante que nos hagamos también la pregunta, aparte de, ¿soy yo espiritual? ¿Cómo voy a hacer para restaurar? Y si ese hermano está enojado, comienza a maldecir, porque recuerde que está en pecado, ya sea por una razón o por otra, ¿verdad? Se ha separado de Cristo, de la comunión, ¿verdad? Y no tiene la comunión con el Señor. Entonces dice, con mansedumbre. Restauradle con mansedumbre. Bueno, tenemos que preguntar, ¿y si este hermano me insulta? ¿Verdad? Comienza a tratarme, a recordar mis pecados pasados, me quiere avergonzar. ¿Y usted de qué me habla? Acuérdese que hizo esto, lo otro. Bueno, hermano, no es tan fácil restaurar. No es tan fácil ir donde el que está caído. Hay que tener ciertas cualidades. Restaurarle con mansedumbre. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque quizás Dios les dé arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo en que están presos. Imagínense, con mansedumbre y al mismo tiempo una reflexión, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Lo que se llama empatía en la consejería. En quiere decir dentro. Patos es del griego, ¿verdad? Donde la ciencia médica dice patología. Los médicos dicen patología para decir enfermedades, pero literalmente patos quiere decir dolor, angustia, ¿verdad? Dolor, patología, dolor. Los médicos dicen enfermedades, patología. Entonces, considerándote a ti mismo con empatía, ¿qué haría yo con ese hermano que está ahí caído? Me acuerdo que una vez fui a restaurar a un hermano que había sido 20 años alcohólico. Y él se bautizó y él era 5 años pasó piel. Pero vino un amigo de él, ¿verdad? De Estados Unidos, un amigo de estudio, lo invitó a un restaurante, le dijo que se tomaran una cerveza y él le dijo, no puedo, yo fui alcohólico y no puedo tomar ni una cerveza. No, hombre, le dice, con una no te va a pasar nada. Se tomó la cerveza y después se tomó como 2 docenas. Entonces, hermano, me decía el hermano, ¿y usted qué me va a entender a mí, pastor? Yo era uno de los pastores ancianos de la iglesia. ¿Usted alcohólico? No, le digo yo, por la gracia de Dios, no, le digo, porque mi mamá nos llevó a la Santa Evangélica desde chiquito y después pasamos a la iglesia de Cristo y por gracia de Dios, no, pues no soy. ¿Y qué me va a entender? Bueno, me quedé pensando y parecía que tenía razón, porque los alcohólicos anónimos dicen que solamente el que ha sido alcohólico, que el que ha sido borracho, que el que ha caído, que ese es el que lo puede entender. Y se me viene un chispazo del Espíritu Santo, ¿verdad? Le digo, ¿sabe quién lo puede entender a usted mejor? Ajá, dígame. Jesucristo. Sí, claro, porque nunca cometió pecado. Porque nunca se halló engaño en su boca. Porque cuando lo maldecían, bendecía, y cuando padecía, no amenazaba. Él, le digo, el hombre que nunca pecó, nunca se emborrachó, nunca fornicó, nunca mintió, nunca odió. El que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo tenía como 40 años en ese momento. Y le digo, ahora compréndame usted a mí, le digo. ¿No cree que tengo la autoridad moral de decirle que se puede vivir sin el alcohol? Porque
Tengo 40 años de edad, le digo yo. Y póngale que de 20 años para acá, o va antes, porque hay jóvenes que comienzan a los 13, a los 14 años. Ya tengo 40 años, le digo, por la gracia de Dios, sin probar alcohol. ¿No cree que tengo autoridad moral para decirle a usted que se puede vivir sin emborracharse? Y si usted me dice lo contrario, entonces usted descalifica a Cristo, porque Cristo nunca se emborrachó. Entonces, hermano, tenemos que ponernos en los zapatos. Es cierto, ¿verdad?, que por la gracia de Dios, ¿verdad?, no he sido alcohólico, pero he leído mucho acerca los psicólogos dicen enfermedad, alcoholismo. Sin embargo, la Biblia no lo considera enfermedad, es pecado. Los borrachos no entran al cielo. Entonces, he leído mucho, ¿verdad?, sobre los síntomas, como el proceso mental, psicológico, cómo se codifica el cerebro, de tal manera que dicen los médicos, desalcoholizar, dice, a un paciente, dicen los médicos, a un paciente alcohólico es asunto de 15 días, pero sacarle el alcohol de la mente es toda la vida. Y solamente lo puede hacer Dios, el poder de Dios. Pero volviendo al punto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. Ahora, pero en la restauración, ¿con quién nos vamos a encontrar? Bueno, hermano, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Aquí tengo el libro de los Hebreos. Ahora vamos a ir al capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, en la restauración podemos encontrarnos con hermanos que han caído en raíz de amargura. La raíz de amargura es el enojo que se ha guardado en la mente, en el corazón, y la persona pasa como los rumiantes, ¿verdad? La vaca es rumiante. La vaca tiene 2 estómagos. Entonces ella rumia el pasto, lo pasa a un estómago, después lo saca, lo vuelve a rumiar y así está. El que ha caído en raíz de amargura es porque lo han ofendido. O subjetivamente él piensa que lo han ofendido. Y entonces él pasa, bueno, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Eso es propio también de matrimonios arruinados, ¿verdad? Muchas veces la mujer es la víctima, en algunos casos también el hombre, pero quizás en un mayor porcentaje las mujeres. Y algunas de las mujeres abandonadas, tal vez la abandonaron desde el embarazo, ¿verdad? Las menospreciaron, no las estimaron, y ellas se llenan de resentimientos, de amargura, y comienzan, ¿verdad?, a decir. Me acuerdo una vez que fui a dar un seminario a la ciudad de La Ceiba, Honduras, en la costa norte, para los jóvenes. Y estaba hablando, ¿verdad?, de traumas de la juventud, de la niñez, de la infancia, del resentimiento, de las amarguras. Y levantó la mano un muchacho, como de unos 16 años. Me dice, hermano, yo tengo, me dice, como 4 años que me he bautizado, pero tengo un problema que no he podido dejar, y es que yo odio a mi papá. Bueno, lo dejé que hablara para luego, como era en público que me estaba hablando, yo le estaba contestando en público. Yo, me dice, odio a mi papá. ¿Y sabe por qué lo odio? Porque abandonó a mi madre cuando estaban en la universidad de 20 años, le embarazó, la abandonó. Y sus padres, dice, la tiraron a la calle, se fue a servir de sirvienta.
Y mi madre, todo le había pasado a la madre. Su resentimiento, su amargura, su odio por el muchacho que la abandonó, ¿verdad? Debe ser difícil, debe ser duro, ¿verdad? Pero se había llenado de amargura. Y esa amargura contamina, ¿verdad? Como la serpiente que vierte su veneno, ¿verdad? Veneno de áspid hay debajo de sus lenguas. Y las madres, aunque sean frustradas por sus compañeros, por sus parejas, perdonen la palabra, por desgraciados que hayan sido estos hombres, no le pasen el veneno a sus hijos, porque los van a dañar exactamente, heridas profundas, psicológicas, más difícil de curar que las heridas físicas. Y el muchacho comienza que mi padre es un desgraciado, poco hombre, que no sé qué. Bueno, le digo, después del seminario vamos a hablar. Terminamos el seminario, ya lo llamé. Y me dice, miren, me dice, vivo con ese resentimiento, con esa amargura. Sí, le digo, te comprendo, pero no te justifico. Porque estás odiando. Y si te morís, te condenás. Mira, estás odiando a tu padre. Y te trato de entender, pero no te justifico. ¿Qué consejo me da? ¿Dónde vive tu papá? Vive en Tegucigalpa. ¿Qué es tu papá? Es un abogado, tiene un buffet de éxito, tiene mucho dinero. Lo has visto como 2 o 3 veces en mi vida. Bien, vas a ir donde tu papá, llamarlo, porque él es muy ocupado. Decirle que quieres hablar con él y que te dé espacio y que te reciba. Y sí, está bien, me dice, voy a llamarlo. ¿Y qué le digo? Mira, te sentás al frente de él. No lo abraces porque vos no sentís ningún afecto. ¿Y para qué vas a ser hipócrita? Dale la mano. Y cuando estés sentado frente a él, decirle, papá, usted es un desgraciado, un sinvergüenza, un poco hombre, ni merece ser llamado hombre, porque abandonó a mi madre, le embarazó. No le digas malas palabras, es tu padre, pero decirle tus 4 verdades en la cara. Está bien, me gusta el consejo. Y después le digo, aquí está mi teléfono, o llegás a donde doy clase en el Instituto Bacter en días, en horas que estoy en mi oficina, y llegás para que platiquemos. Como a los 4 meses, la llamada. Estoy aquí, me dice, a 2 cuadras. Muy bien, le digo, ven acá. Llegó, lo miré alegre. Ajá, le digo, contame, ¿qué pasó? Mire, me dice, funcionó. Así, le digo, lo que usted me dijo, lo enfrenté, le di esos 4 verdades, y el viejo, que tenía como 50 y pico de años, el abogado, se soltó a llorar. Se soltó a llorar, me abrazó, dice, me pidió perdón y dijo que tenía razón, lo que yo le decía. Y entonces me dice, ¿qué puedo hacer por ti? Yo sé que es demasiado tarde, ya tenés 15 años, pero ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, le dije yo, béqueme para seguir mi secundaria y mi carrera. ¿Cómo no? Le dice, ahorita que estás en secundaria te voy a dar tanto mensualmente. Y cuando vayas a la universidad te voy a dar tanto, tus medicinas, tu ropa, tus zapatos. Y si tu madre puede aceptar algún regalo mío, no me odia, le dice, también la voy a ayudar. Y mire, me dice, ya no lo odio. Ya no lo odio. Hermano, dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que tengamos cuidado porque brotando no haya, dice, mirad bien, fíjese bien, no sea que haya algunos que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Hermano, cuando usted va y oye, ¿verdad? Y a veces hay personas, hermanos, que buscan pretexto para justificar su pecado y están amargados, a veces entre los mismos miembros.
Es que yo no voy a la iglesia porque allá está ese hermano. Esa fulana es hipócrita. Que no comienza. Hermano, tenga cuidado porque ahí hay mucha amargura y hay mucho veneno. Y eso se contagia. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿verdad? Brote y muchos pueden ser contaminados. Cuidado usted si hace al lado de Satanás. Imagínense en el desierto. Estaban los murmuradores querellosos, ¿verdad? Eran, bueno, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ah, no fue Moisés, fue Dios, ¿verdad? Y no estábamos allá comiendo aquellas ollas de carne, de pescado, con cebollitas, con ajito. Y en este desierto nos morimos de hambre. No habían sepulcros en Egipto para que aquí nos viniera a matar en este desierto. Murmuradores querellosos. ¿Qué le parece, hermano, que alguien se hace al lado de esos murmuradores y llegan de Moisés? Moisés, mira los hermanos, entenderlos. Ellos estaban en Egipto, pero esclavos, con el látigo de los capataces. Dios oyó el clamor de ellos y los sacó. Y están quejándose contra Moisés. Era quejarse contra Dios, porque era el líder, era la autoridad que Dios había puesto. Entonces, hermano, usted llega y le presta el oído a un instrumento del diablo, está caído, ¿verdad? Y comienza y usted, qué barbaridad. El predicador, el anciano, el pastor, cómo se comporta. Si no le entiende, hermano, y se va donde el pastor, donde el hermano. Cuidado, se convierte en el abogado del diablo. Hermano, hermana, mirad bien, preste atención. No vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos pueden ser contaminados. Y usted se convierte en el abogado del diablo y llega, qué barbaridad. Pobre el hermano, es que no lo entienden, no lo comprende. Mire, hermano, hay dos tipos de enfermedades. Por supuesto que hay muchos, pero voy a hablar de dos tipos. Una somática, quiere decir físicas, tosoma, cuerpo físico. Y otras son psíquicas, psicológicas. Hermano, dice un dicho nicaragüense, de poetas, de músicos y de locos, todos tenemos un poco. Todos tenemos un poco. Algunos dicen, yo no voy con un psicólogo, eso es para los locos. ¿Quién le diga que los psicólogos son para los locos? Yo no voy donde un psiquiatra, porque eso es para los locos. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, depresiones, ¿verdad? Angustias, enfermedades que han hecho mellas en nosotros, angustia, y vamos a necesitar que nos calibren, porque estos hombres, son instrumentos de Dios. Los médicos son instrumentos de Dios, las enfermeras, instrumentos del Señor, los psicólogos, los psiquiatras, instrumentos de Dios. Yo no voy a pensar, el psicólogo, ese me va a ayudar. Dios va a usar a ese científico, a esa científica, para mi bien, porque son instrumentos del Señor. ¿Verdad? Nosotros vamos al hospital. ¿Por qué vamos al hospital? Dicen los pentecostales, no tiene fe. El Señor sana, sana. Y yo sé que si yo pudiera ponerle las manos a uno que tiene SIDA, hoy fuera a los hospitales a levantar a personas con SIDA. Pero sé que no tengo ese poder, lo tenían los apóstoles. Y a quienes los apóstoles le imponían las manos, pero ellos murieron. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces nosotros decimos, hermano, vamos a orar, vaya al hospital. Imagínese, tiene una apendicitis aguda y yo le digo, no vaya al hospital, voy a orar, le va a estallar. Que vaya,
y lo pongo en las manos del Señor, porque Dios va a hacer la obra, como sea su santa y bendita voluntad. Entonces dicen los murmuradores querellosos. Vamos a Judas. Judas solo tiene un capítulo. Judas, el hermano del Señor, hermano en la carne. Judas 15. Y miremos lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Está antes del Apocalipsis. Judas 15. Y dice así: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Murmuradores querellosos. Y usted va, ¿verdad? Mire, usted oiga, porque dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y lo primero que hay que hacer, ya es una terapia escuchar a una persona. Hay personas que andan desesperadas para que alguien le pueda oír. Y usted le oye. Pero no crea todo lo que le está diciendo. Hay trastornos emocionales, trastornos psicológicos, trastornos de orden psiquiátrico, ¿verdad? Las personas están influenciadas por Satanás, están buscando excusas para justificar sus pecados. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Me voy por el hermano, me voy por esto, me voy por el otro. Recuerden los sermones pasados, le he dicho a usted, una hermana se fue a la iglesia allá en Tegucigalpa porque la esposa de uno de los pastores dice que le vio la cara seria, amargada. Y la llego a visitar y me dice, mire hermano pastor, la esposa del anciano tal, le vi, dice, la cara como que se chupó un limón agrio. Y no me saludó. La oí y le digo, hermana, y si le hubiera visto las fauces a un león, ¿qué hubiera hecho? Cuando le decía, ¿quién es el Señor? ¿El César o Cristo? Ahí está la estatua del César. Adóralo. Cristo es el Señor. Y no adoro a nadie más que a Dios, ni a ningún estatua. A los leones. Y si le hubiera visto luego la fauce a un león, ¿qué hubiera hecho? Usted le vio la cara marcada a una de las esposas de los pastores y se va de la iglesia. Y a un león, ¿qué hubiera hecho? ¿No cree que nuestra fe debe ser a prueba de leones? No tenemos leones. Ay, si estuviéramos, negáramos a Cristo. Ahí está el punto, ¿verdad? Ya, pero le vimos la cara amargada a la esposa de uno de los pastores y nos vamos de la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Entonces, ¿sí? Sí, usted lo ha dicho. Salúdele usted. Sí. Sí. Si una persona no me saluda, pueden haber algunas razones. Puede estar distraída, puede estar preocupada. A mí me ha pasado. Cuando yo era uno de los ancianos ahí en Tegucigalpa, ustedes saben, si algunos de ustedes conocen, que es cerros, ¿verdad? Y las casas están así, en los cerros, y los inviernos a veces son lluviosos, y se vino una avalancha de tierra en la casa de una hermana,
que era madre soltera, tenía 4 hijos, y la habitación de una niña como de 8 años, el lodo pegó, botó la pared, ahogó a esa niña y los otros niños no les pasó nada, ni a ella. Y la hermana, llorando, habla con nosotros los pastores. Bueno, le ayudamos para los funerales y todo, y luego dijimos cómo íbamos a hacer para reconstruir su vivienda. Miramos el tesoro de la iglesia, no había lo suficiente, y yo estaba pensando cómo hacía para recoger fondos. En eso vino una brigada médica de Estados Unidos, y venían unos como 4 o 5 médicos que eran amigos míos de varios años, y yo dije, voy a hablar con ellos para solicitarles una ayuda para que le reconstruyamos su vivienda. Y en eso estaba, ¿verdad? Preocupado y pensando, y me distraje, ¿verdad? No es justificación. Y la hermana, cuando yo estaba a la orilla de la puerta, salió y me tendió la mano. Y ha de creer que quedó con la mano estirada y no la vi. Bueno, cuando llego a visitarla, ¿verdad? Para decirle que estábamos viendo cómo hacíamos con su construcción. Sí, me dice, me dejó con la mano estirada. Ah, me dice, pero con los gringos me decía, ahí anda saludando. ¿Verdad? Me dice. Y le digo en su cara, porque yo no soy hipócrita. Sí, hermana, le digo. Sí, hermana, le digo yo. Me disculpo. Porque si usted dice que le dejé la mano estirada, así es, yo no dudo de su palabra, no la vi. Estaba pensando cómo reconstruirle su casita. Y estaba angustiado, le digo yo. Y pensando, como usted dice, en los gringos. Sí. Sí. Así es. Así es. Hermano, ahora vamos a ir concluyendo porque todavía tengo bastante material. ¿Qué hora tenemos? ¿Ah? Las 12. No me diga. ¿Y cuánto tengo de predicar, Luis? Bueno, ya voy a ir concluyendo. Bueno, hermanos, vamos a hacer la conclusión. En conclusión, aplicando Proverbio 27, 17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dijimos que usando correctamente la palabra de Dios, podemos ayudar, restaurar, animar, reprender a los que necesitan reprensión para que vuelvan al Señor. También la coinonía, el amor los unos con los otros. A veces hay roces entre hermanos. Sin embargo, dice, soportándonos con amor los unos a los otros, y así aprendemos la madurez, a crecer, a desarrollarnos, pero también tener cuidado como los ejemplos que puse. Que el Señor me los bendiga.